presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Interesante por la persona que está llegando con nosotros a charlar, interesante por el contenido y sobre todo interesante para ustedes, porque seguramente cuando estén viendo este programa van a aclarar muchísimas dudas y sobre todo van a aprovechar las oportunidades de manejar su voluntad en los términos que ustedes deseen. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Para iniciar voy a saludar al notario Eric Puliam. Eric, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Notario 196 de la Ciudad de México. Hay muchas cosas de las cuales platicar, Eric, pero lo que primero que yo te preguntaría, para ir en contexto, ¿cómo fue que tú te enamoraste del derecho que hoy ejerces esa profesión y sobre todo en fe pública? Muy curioso, Alejandro. Fíjate que siendo yo joven, alrededor de 15 años, acompañé un día a mi padre a firmar una escritura en una notaría. Y me impresionó tanto la ceremonia y la personalidad del notario con el que acudimos, que le dije que yo quería ser notario. Luego me puse a indagar en qué escuelas estudian los notarios y me dijeron que varias, ¿no? Pero que principalmente una de ellas era la Escuela Libre de Derecho, que yo ni conocía. Y me hicieron favor de acercarme a la escuela y presenté mi solicitud y fui admitido y llevé mi carrera ahí en la Escuela Libre de Derecho y ahí conocí a varios notarios, entre otros a Cecilio González Márquez, que fue con quien yo trabajé durante mi práctica notarial, y me fui preparando para presentarme a mis exámenes de aspirante y de oposición. No, wow. Y déjame decirte además que la Libre yo creo que tiene más de la tercera parte de los notarios de la Ciudad de México, ¿no? Es probable. Actualmente he visto una disminución en el número de notarios egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque siguen siendo numerosos y siguen siendo grandes notarios. Y también he visto que hay escuelas que empiezan a tener un buen número de notarios entre sus filas. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la Panamericana, incluso hay notarios también del ITAM. En fin, empieza a haber una gran cantidad, una diversidad de notarios que provienen de universidades tanto privadas como públicas. Sí, cuando menos, de La Salle también ya están ahí. La Salle también, sí, claro. Efectivamente, empiezan a salir buenos notarios. Oye, y nada más por mera curiosidad, si algo tiene la Libre es su sistema de terror de exámenes anuales y una sola ocasión. ¿Y qué te puedo contar si tú ya lo viviste y lo padeciste? ¿Realmente es complicado? Es muy complicado. Hay que estudiar mucho. Yo viví mi experiencia personal, pero también quiero decirte que tengo una hermana que es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Tengo 3 hijas que son egresadas de la Escuela Libre de Derecho y tengo un sobrino que también es egresado de la Escuela Libre de Derecho. O sea que he vivido la intensidad del drama de la escuela durante muchos años y por varias generaciones. Oye, pero usted entonces ya tienen vocación de mártires, ¿no? Fíjate que no, mis hijas en el caso concreto estudiaron porque les gustó la escuela, porque realmente yo nunca les dije que quería que estudiaran ahí. Ellas dijeron solitas, vamos para allá. Y lo mejor del caso es que terminaron las 3 su carrera ahí en la escuela y salieron muy contentos de haber tomado esa iniciativa de estar en la Libre de Derecho estudiando. Oye, de ahí, de repente, ¿cuántos de tu generación se hicieron notarios? De mi generación debemos de haber como unos 6 o 7 notarios. No, es que, digo, tiene razón, produce demasiados notarios y eso es muy bueno. Además, el nivel de exigencia siempre ha sido muy reconocido.
Y de ahí te pregunto, ¿qué te toca hacer? ¿A dónde te vas a, no solo a hacer prácticas notariales o prepararte para notario, sino dónde te vas a nutrir de conocimiento que te dé la vida? Perdóname, no te escuché. Sí, digo, ¿dónde te vas a, o sea, tú tienes la oportunidad de salir de la libre de derecho, pero también de ahí, antes de tus prácticas profesionales o junto con tus prácticas profesionales, ¿a dónde te toca ir a prepararte a ti como persona, tener mayor experiencia, conocimiento de otras materias, etcétera? Sí, fíjate que nunca tuve duda, yo nunca busqué, aunque trabajé en un despacho de abogados consultores, nunca tuve duda, yo quería ser notario, desde que estaba yo en la escuela, y la verdad es que no me he dedicado a otras cosas, ni tuve la inquietud de buscar otra rama de trabajo más que la notaría. A ver, perdón, Mi Eric, carrera, se nos fue la imagen. Si quieres poner la imagen, se fue un poquito la imagen. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Sí, perfecto. Ajá. Entonces te digo, nunca busqué por otro lado. Yo terminé la carrera a los 21 años, 22, y a los 26 años ya era notario. Wow, qué impresionante. Nunca tuve duda de para dónde iba y me preparé toda mi vida para esto. No, la verdad que qué padre, y además, pues obviamente también sigues siendo una persona joven y has tenido, yo creo que ya más tiempo de vida notarial que de vida normal, ¿no? Sí, acabo de cumplir en enero, cumplí 37 años de ejercicio notarial y sí, son más años de los que no fui notario. Qué buena onda. Oye, y dentro de todo esto, ya llegas a la notaría, te haces notario con Cecilio. ¿Y qué tal es, primero, qué tal es tu examen de notario? ¿Fuerte, complicado o ya lo viste como un pan sencillo de digerir? Fíjate que no, son complicados y aunque me preparé muchísimo para mis exámenes, no dejo de reconocer hoy en día de que tuvieron un alto grado de dificultad, una exigencia muy grande como los exámenes de oposición, todos los exámenes de aspirante y oposición que practican las autoridades y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para mantener la calidad que debe de tener la función notarial. No, y eso es impresionante, muy, muy bien. Y ahora también, empiezas a hacer tus pininos y te pregunto, del notario que viste de siendo niño o joven, tan serio, solemne, ¿tú tomas esa faceta o tratas de relajarlo más, tratas de hacerlo más accesible? ¿O cómo ya eres como notario? Pues mira, trato de ser muy accesible y sobre todo de ser empático con la gente, ¿no? Porque el trabajo de un notario, al igual que de un corredor, es muy cercano a la gente. Hay que estar pegados con ellos, sus problemas, con sus necesidades y para poder darles un servicio de excelencia. No, eso es impresionante. Y ahora bien, dentro de tu práctica, ¿qué es lo que más, en qué eres más sensible con la gente? Porque, por ejemplo, te toca ver personas que fallecen y por los duelos van y tratan testamentos. Te toca ver también cómo se golpean las familias entre ellas y es algo increíble, ¿no? Porque cuando son una familia todos son unidos y cuando desafortunadamente no hacen testamento o llegas a una situación complicada, resulta que ya no es tan agradable tratarlos a todos o empiezas a ver tantas facetas que de repente dices, wow, además de ser abogado debí de haber estudiado psicología. Sí, probablemente. Fíjate que yo creo que de las facetas de ser notario, la más importante o una de las más importantes es estar cerca de la gente para conocer su última voluntad. Ese momento en el que se tienen que sincerar contigo de todo lo que han vivido, de toda su situación actual, para que tú los puedas aconsejar y que dejen su disposición testamentaria de la mejor manera. Hay casos en los que es conveniente hacer el testamento siempre, pero hay unos casos en los que es indispensable hacer un testamento. Estoy hablando de personas que tienen 2 o 3 familias y que si no hacen testamento esto va a acabar seguramente en una desunión familiar que va a terminar por acabar incluso con el patrimonio, ¿no? Sin duda. Y ahí es donde yo veo que es la importancia del notario. Oye, pero además dentro de todo esto, obviamente cuando llega la gente contigo se abre de capa, ¿no? Porque dicen, esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo de alguna manera manejas tú como ser humano
y cómo te manejas como profesional. ¿Qué tanto eres de uno y qué tanto eres del otro? Si se pudiera dividir la situación. Bueno, una de las principales características que tiene que tener el notario es que debe de ser imparcial. Si hay dos partes, hay que ser con uno y con otro profesional y darles tu mejor consejo a los dos. Y obviamente está sujeto en todo momento al secreto profesional. Todo lo que escuchas y todo lo que te enteras de la vida de las personas se queda para ti, no lo puedes andar divulgando. Sí, de acuerdo, pero también, no, y eso me parece excelente, pero te digo, cuando llegan contigo a platicarte sus tragedias, sus dolores y todo, muchas veces tienes que tener una parte, reitero, de persona para entenderlos y tratar de llegar a ser el hilo conductor adecuado para que se arreglen y se subsanen los problemas y no trasciendan, ¿no? Exactamente. Cuando te enteras de situaciones a veces muy difíciles, tienes que tener esa capacidad de ser humano para entender lo que está sucediendo, dar tu mejor consejo y tratar de que la sangre no llegue al río, ¿no? De que la gente pueda resolver sus problemas sin necesidad de litigios, sin necesidad de tener que estar pagando abogados, en fin, que se arregle todo a través de una mediación que tienes que hacer y a partir de un consejo que tienes que darle a las partes para que entiendan cuál es la situación. Fíjate que alguna vez un gran maestro que tuve, Alberto Pacheco, nos platicaba ¿Cómo no? Que podía haber de todo en un pueblo, pero había 3 instituciones que no podías olvidarte: el sacerdote, el notario y el presidente municipal, ¿no? Sin esas figuras no podías entender la vida de un pueblo. Y es cierto, ustedes como notarios han llegado a tener una gran importancia social. ¿Alguna vez, te pregunto, te ha pesado eso? No, me ha tocado vivir situaciones difíciles en las que me entero de cosas que ojalá no me hubiera enterado porque suelen ser desgarradoras, pero para eso estoy, a eso vine y por eso quise ser notario, para estar precisamente lidiando con este tipo de problemas. No, sin duda. Y ahora también, dentro de lo que te toca a ti conocer, es gente que tiene muchos recursos o gente también que tiene muy pocos recursos. Y llegan a ti como si fueras el más grande consultor y la solución de sus problemas. Esa es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que yo tengo la oportunidad de tratar a gente, como dices tú, muy acaudalados, pero también tengo la enorme oportunidad de tratar a gente que tiene lo necesario, pero no es una gente que tenga excesivas riquezas, pero que necesita del consejo del notario. Y ahí es donde me gusta estar y es donde quiero dar lo mejor de mí a las personas para que traten de resolver sus problemas. Muy bien. Y por favor, estamos ahora sí que en una charla de amigos. Para la gente que nos está viendo, ¿nos podrías platicar un poquito del testamento para que lo vayan entendiendo y sobre todo reconozcan nuevamente la importancia de hacerlo? Fíjate que sí, Alejandro, el testamento es un acto que desgraciadamente tiene muchos mitos a su alrededor. El primer mito: si hago testamento me voy a morir. No tiene nada que ver con la muerte. El testamento es una prevención. Lo puedo hacer cuando estoy en pleno uso de mis facultades mentales, a lo mejor siendo muy joven, y el testamento se va a aplicar hasta que yo me muera. Pero no quiere decir que hacer testamento es morir. Ese es un primer mito. También hay otros mitos alrededor del testamento, como que es muy caro, ¿no? El testamento es un documento que es, digamos, barato obtenerlo. No tiene que ver la cantidad de bienes que tengas, no tiene que ver nada de eso. Simple y sencillamente es dictarle tu voluntad al testador de qué quieres que pase con tus bienes, pocos o muchos, después de tu muerte. Y el notario te va a cobrar un precio justo que está fijado por los aranceles que tenemos fijados por la propia autoridad del gobierno de la ciudad. No, y además una de las grandes ventajas, y lo ponemos a nosotros a disposición de la gente que nos está haciendo favor, es que el colegio tiene jornadas especiales de precio reducido donde se trata de estimular a la gente que acuda con ustedes, ¿no? Claro, el Colegio de Notarios hace una importantísima labor social a través de los programas de testamentos.
ya sea con la Dirección General de Regularización Territorial, en el que el testamento universal puede tener un costo de 1,680 pesos, que realmente es una cantidad mínima para todo lo que se obtiene con este documento. También tenemos programas de adulto mayor a bajo costo, que es para gente de escasos recursos, mayores de 65 años, en el que el costo puede estar en los 560 pesos. Y el notariado está inmerso en la promoción de este tipo de apoyos a la ciudadanía, en los que buscamos que la gente haga testamento. Y esto, reitero, que es sumamente importante lo que están haciendo ustedes, no de ahora, sino desde hace algunos años. Mentiría si te dijera cuánto, pero yo me acuerdo cuando menos son 10 años, en los que en cada septiembre normalmente, o en las jornadas notariales, la gente que va, ya sea a las delegaciones o a donde se instalan ustedes, en estas ocasiones especiales, reciben tratos con precios muy accesibles, ¿no? Sí, fíjate que la jornada notarial se ha ido perfeccionando. La jornada notarial y de testamentos tiene más de 10 años aplicándose aquí en la Ciudad de México. Pero el programa de septiembre, mes del testamento, ha ido creciendo en cuanto al número de personas que se acogen a los beneficios del costo reducido y de las facilidades que damos en el colegio para hacer el testamento. Estamos, por cierto, a punto de ingresar otra vez a septiembre y seguramente, no lo han anunciado, pero seguramente nuestro colegio del Distrito Federal se va a unir al esfuerzo nacional para que la gente haga testamento. Un dato muy importante es, a nivel nacional, tenemos un porcentaje muy bajo de testamentos, alrededor del 5% de las personas que están en posibilidad de hacer testamento lo han hecho. En la Ciudad de México, este porcentaje se eleva hasta el 20%. Eso quiere decir que todo lo que se ha hecho en la Ciudad de México a través del Colegio de Notarios y las autoridades ha rendido frutos. Estamos teniendo una participación cada vez mayor y es invitar a todos tus oyentes a que se acerquen con su notario y le pidan informes para que puedan hacer su testamento aprovechando este septiembre, mes del testamento. Bueno, te voy a decir algo que de una vez también te doy a ti la sorpresa. Hemos estado platicando con muchas asociaciones que tenemos vinculación como medio de comunicación y también con cámaras empresariales y asociaciones de empresarios, para que este programa se difunda con ellos y pueda haber un gran acercamiento de las personas con ustedes, porque reitero, esto es sumamente importante. Tienes razón en cuanto a que es bueno hacer un testamento, pero es pésima idea no hacerlo y tener luego una familia desgregada o peleada. Entonces tratemos de evitar en lo posible esas confrontaciones preparando nuestro camino, ¿no? Exactamente, Alejandro, es una prevención que estás haciendo, como cuando compras un seguro de vida. Sabes que algún día, tarde o temprano, vas a morir. El testamento es lo mismo. Estás previniendo la muerte. ¿Qué va a pasar con tus bienes para después de la muerte? Lo que le estás dando a tu familia es seguridad jurídica de que las cosas van a quedar bien, sin necesidad que haya un pleito entre hermanos, entre primos, en fin, que no tengamos que recurrir a los tribunales para acabar resolviendo la situación de una sucesión, sino que el testador diga exactamente qué es lo que quiere. Y aquí hay otro mito también muy importante en materia del testamento. Es un mito que la gente piensa que si hace uno testamento, ya no puede hacer nada con sus bienes. Eso es falso. Si tú haces testamento, mientras vivas, tus bienes siguen siendo tuyos y tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Es hasta después de la muerte cuando se transmiten los bienes a los herederos, y ahí es cuando esos herederos reciben lo que el testador les ha dejado a cada uno de ellos. Sin duda. Y además, fíjate, Eric, que gracias a la gente que nos está viendo, me están llegando algunas preguntas del público y te las voy a ir haciendo. Nos comentan, sí, ¿cómo no? Si otorgo un testamento y me arrepiento, ¿hay alguna consecuencia legal? No. El haber hecho un testamento, el testamento es un acto que es esencialmente revocable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el día de mañana cambian las circunstancias o cambio yo de opinión,
puedo cambiar mi testamento las veces que sea. Eso sí, es importante estar pendiente de la situación para hacer los cambios, porque si no se hacen cambios, el último testamento otorgado en vida será el que sirva para abrir la sucesión. Otra de las cosas que nos están preguntando, y lo cual agradezco mucho a la gente que nos está viendo, es, oye, yo otorgué un testamento en Veracruz, pero me cambié de ciudad y ahora vivo en la Ciudad de México. ¿Hay algún problema? No, el testamento es un acto que tiene efectos en toda la República. Incluso la Secretaría de Gobernación, haciendo un enorme esfuerzo, hace algunos años creó un sistema nacional de registro de testamentos. Quiere decir que si tú haces un testamento en la Ciudad de México, se registra en toda la República y que el día que fallezcas, aunque no sepan que hiciste el testamento en la Ciudad de México, el Archivo General de Notarías, la Secretaría de Gobernación, va a informarles que hay un testamento en la Ciudad de México. De tal manera que nuestro amigo que hizo su testamento en Veracruz puede cambiarlo, ahora si vive en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México o en la Ciudad de Veracruz, en donde él quiera, pero lo importante es que lo haga, ¿no? Si el testamento que hizo en Veracruz ya no le gusta, bueno, hay que cambiarlo. Otra de las cosas que nos preguntan es, ¿qué cosas puedo dejar en mi testamento? ¿Qué entra dentro de mi testamento? Pues miren, en el testamento entran todos bienes y derechos que no terminan con la muerte del testador. La mayoría de los bienes y la mayoría de los derechos se transmiten a través de la sucesión testamentaria. Por ejemplo, casas, coches, acciones de compañías, no sé, cualquier bien que se nos ocurra, se transmite con la muerte del testador. Otra de las cosas que es importante saber, oye, cuando yo otorgo un testamento y no soy mexicano, ¿tiene efectos? Sí, el testamento es un acto que es aceptado a nivel mundial. Si una persona hace un testamento en México, aunque su sucesión se lleve en otro país, ese testamento habrá que seguir un procedimiento, desde luego, pero se puede hacer valer en cualquier otro país. Mira, y esto es importante porque me dicen, oye, mi abuela ya está muy grande y prácticamente no habla. Nos es difícil sacarla de la casa. ¿Hay forma de que el notario vaya y trate de interpretarla? Mira, el ir no debe de ser un problema, ¿no? Nosotros vamos a hacer testamentos a domicilio frecuentemente. Aquí el problema con la señora que me platicas es lo del habla. El testamento, el único requisito es que el testador le dicte su voluntad de forma clara y terminante al notario. Si una persona ya no tiene la facilidad de hablar, si ya no puede hacer uso de sus capacidades, entonces ahí sí ya estamos en un impedimento de hacer testamento. En el caso que me planteas, lo único que hay que hacer es conocer a la testadora, platicar con ella, ver si existe la posibilidad de hacer el testamento o no existe la posibilidad y decírselo a los interesados. Excelente. Otra de las cosas que me están diciendo es, cuando son extranjeros y no tienen forma de hablar en español, ¿qué se puede hacer? Hay todo un procedimiento previsto en el Código Civil, que es el testamento otorgado por un extranjero, en el cual es necesario un intérprete, hay que hacer una traducción de la voluntad dictada por el extranjero, en fin, hay que hacer una serie de actos, pero de que es posible, es posible. Perfecto. Y qué bueno que están haciendo estas preguntas la gente, porque, miren, tenemos la oportunidad de platicar con un notario y sobre todo que les explique de la manera más sencilla como lo está haciendo, para que ustedes entiendan y se animen a hacer testamentos. Otra de las cosas que me están preguntando, y esto es, oye, yo tengo varias mujeres, ¿puedo heredarlas a todas? Aquí, por favor, si nos haces favor de contestar. Sí, como no, en México existe una cosa que se llama libre testamentificación. ¿Qué quiere decir? Que no estoy obligado a dejarle nada a nadie. Yo le puedo dejar mis cosas a quien yo quiera. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que conocer el caso concreto y darle el mejor consejo para evitar que esas varias mujeres terminen en un conflicto entre ellas. Pero de que se puede hacer un testamento en ese sentido, es indudable que se puede hacer, y no solamente indudable, es recomendable que se haga, porque si no fallece intestado, el pleito va a ser
grandísimo. Eric, honor a quien honor merece. Me escribe otra persona que me dice, oye, qué agradable se está dirigiendo el notario. Normalmente nosotros los veíamos como altivos, pero lo que nos está mostrando es que tiene un gran don de gente. Pues felicidades, ya te están reconociendo aquí. No, les agradezco, Alejandro, pero realmente, como te decía al principio, una de las cosas que tiene que tener un notario es ese acercamiento con la gente, el poder platicar con ellos, el poder transmitirles ideas, el poder escuchar su problemática y plantearles soluciones. Entonces, a eso me he dedicado toda mi vida. No, excelente, te reitero que estoy contento de la gran participación de la gente. Eric, aquí algo que no entendí muy bien la pregunta, pero más o menos me lo están diciendo. Cuando les toca ir a las delegaciones, normalmente es porque ustedes se organizan para irlo ciertos días. Sí, la gente, o sea, los notarios tienen la disposición o mandan a otros abogados o los asistentes. No, el Colegio de Notarios ve que sean los notarios los que presten el servicio, aunque te voy a decir, Alejandro, que en los últimos años esto ha cambiado, porque la jornada notarial ya no es una cuestión de días, ¿no? De que se hacía una jornada el 15 de agosto en Tlalpan, y tenía que ir toda la gente el 15 de agosto a Tlalpan. Le dijimos a la autoridad y la autoridad estuvo consciente y de acuerdo con ellos. Dijimos, ¿qué necesidad? Si nosotros tenemos toda la notaría abierta todo el año, ¿por qué los tenemos que citar a todos el día 15? Hagan una jornada de todo el año. Y prácticamente la gente desfila por las notarías todo el año para obtener su testamento a través de la Dirección General de Regularización Territorial, o si no, en septiembre, mes del testamento, acuden a las notarías para hacer el testamento. Entonces, eso ya está superado. Afortunadamente hubo manera de que la autoridad estuviera de acuerdo en que era desgastante para la gente hacerlos ir a una delegación para obtener su testamento, si lo puede hacer a través de la Dirección General de Regularización Territorial, que tiene módulos en toda la ciudad, y nosotros somos 250 oficinas en la Ciudad de México, pues vamos a prestar un servicio para todo el público en todos lados. Mira, otra pregunta que nos están haciendo es, oye, yo tengo ganas de hacer mi testamento, pero cuando me lleve mi hijo no quiero que él se entere. Platícanos un poquito de cómo se da esta charla con el cliente, ¿no? Sí, fíjate que esto es una cosa muy, muy importante. Hace años el testamento se tenía que hacer con la presencia de 3 testigos instrumentales para que estuvieran ahí todo el tiempo que se hiciera el testamento, lo cual hacía que el testamento fuera muy complicado y que la gente desistiera de hacer testamento porque no quería que se enterara el compadre de todo lo que él quería decirle al notario en secreto. En la actualidad, gracias a las reformas que se hicieron en materia de Código Civil en materia testamentaria, prácticamente el único requisito que quedó es que el notario tiene que estar a solas con el testador, nada más. De tal manera que si esta persona pregunta, ¿va con su hijo? Bueno, pues el hijo podrá entrar a la notaría, pero va a llegar un momento en el que el notario le diga, oiga, necesito platicar con su papá a solas, si es de que denos permiso, y le invitará a que salga de la sala donde están teniendo la reunión, y por lo tanto no se va a enterar de lo que el papá le diga al notario. Nos están escribiendo de Mérida y nos dicen, oye, ¿y esto es a nivel nacional o los colegios se tienen que integrar o cómo funciona esta coordinación? Fíjate que el septiembre, mes del testamento, sí es un programa a nivel nacional y todos los estados se van alineando para prestar el servicio notarial. Hasta donde yo recuerdo, mis amigos de Yucatán están en este programa y siempre han estado y creo que tienen unos excelentes servicios allá en Mérida. Perfecto. Eric, también nos están preguntando aquí y en un momento dado, si personas como enfermeras, doctores que asisten a las personas pueden ser sujetos de ser considerados en los testamentos. Bueno, sí, hay ciertas prohibiciones para que la gente que interviene en la última enfermedad de un testador sea declarado heredero, sea nombrado heredero. Entonces, ahí habría que conocer el caso concreto también para dar la mejor consulta que podamos dar. Perfecto. Dentro de esto también me interesa que nos platiques un poquito, para los que nos están viendo, de la voluntad anticipada.
Y es decir, yo puedo disponer de mis bienes o derechos, como lo decías, pero disponer de algún órgano, eso sí, nos gustaría escuchar un poco más de eso. Sí, fíjate que el documento de voluntad anticipada es un documento poco conocido, pero muy, muy útil y muy importante. ¿En qué consiste este documento? Este documento consiste en que yo, de manera libre e informada, ante el notario, digo que no quiero ser sujeto de lo que se llama ensañamiento quirúrgico. O sea, quiero que si llega un momento en que mi situación física ya no me permite una vida digna, se deje continuar con la enfermedad hasta llegar al final. Es morir dignamente, es decir, no quiero que se me entube, no quiero que se me conecte a lo mejor a un corazón artificial o un riñón artificial, lo que sea. No quiero nada de eso porque de ahí ya no voy a regresar y solamente voy a causarle pues un daño tanto psicológico como económico a mi familia y al final de cuentas me voy a morir. Entonces, déjenme morir en paz. Eso significa la ortotanasia, que es a lo que se refiere el documento de voluntad anticipada, que no tiene nada que ver con la eutanasia. La eutanasia es acelerar el procedimiento de la muerte. Aquí nadie va a acelerar nada. Simplemente van a dejar que las cosas fluyan de manera natural. Se va a dar medicamentos para cuidados paliativos, en donde se mitigue el dolor, en donde se ayude al enfermo y a sus familiares a recibir asesoría tanto psicológica como médica para que tomen la mejor de las decisiones. Eso lo puedo decir yo hoy, que estoy bien, que no estoy sujeto a una enfermedad terminal, y estoy dándole la instrucción a un representante para que en caso de que yo ya no lo pueda decir el día de mañana, porque la enfermedad me ha llevado a un grado en el que ya no puedo manifestar mi voluntad, sea él el que les manifieste a los médicos que no quiero ser sujeto de ese ensañamiento quirúrgico. Entonces, es un documento muy importante, muy sencillo de obtener. Prácticamente lo único que hay que hacer es acudir con el notario, dictarle la voluntad e identificarse con un documento oficial con fotografía. Es todo lo que hay que hacer. Y el notario se encarga de la redacción y de todo lo demás y de dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud para que quede registrado ese documento de voluntad anticipada. Justamente es lo que te iba a decir. ¿Cómo es que se lleva a cabo el registro? ¿Ustedes lo llevan o directamente tiene que ser el cliente o la persona que llega con ustedes? No, una vez que se otorga el documento de voluntad anticipada ante el notario, tenemos la obligación de enviar un aviso a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que ellos registren el otorgamiento de esa voluntad anticipada. Eso se encarga el notario. Actualmente, gracias a todas estas modernidades, lo hacemos vía electrónica, es algo muy rápido y que la Secretaría de Salud nos contesta también de manera electrónica y prácticamente en unos días está todo listo, está otorgada la voluntad anticipada y está registrado ante la Secretaría de Salud. Eric, ya a título personal te pregunto, cuando estás haciendo testamentos, como persona, ¿no te llega a pegar ese tipo de cuestionamientos o de alguna manera no te inhibes con lo que estás viendo? Sí, te digo que hay veces que, como dicen popularmente, se me hace el corazón chiquito, sí, claro, de lo que estoy viendo y de lo que estoy oyendo. Una vez me tocó el caso de hacer el testamento de una persona que padecía del VIH, que yo en esa época, hace muchos años, no sabía yo ni qué era, pero de nada más de verlo, dije, no sé qué sea, pero qué horrible es esta enfermedad. Y sí, se te hace el corazón chiquito, pero pues tienes que dar tu mejor consejo y tienes que atender a las personas entendiendo el momento en el que están viviendo. Y imagínate también, por ejemplo, ahora que fue todo lo de la pandemia y llegaba el gran número de decesos, que algunos de ustedes fueron requeridos, hijo, también te pones a pensar en ti y dices, oye, ahora sí prácticamente pongo una escafandra porque voy a tener no que ver a uno, a dos, voy a tener que ver a varios, ¿no? Sí, las medidas de seguridad en las notarías se aumentaron con esto de la pandemia, el uso del cubrebocas, el
la desinfección de las manos, el que estar cambiando constantemente los implementos que utilizamos como plumas y carpetas, las estamos limpiando constantemente para que la gente se sienta segura también al acudir a la notaría de que al menos tenemos las medidas de higiene necesarias para que no vaya a haber contagios. Oye, y perdón, nada más, también a título personal, se te hace el corazón chiquito, pero ¿cómo eres tan profesional de que sales y tratas de olvidarlo y llegar a tu familia y sonreír? O sea, a mí se me hace verdaderamente fuerte eso, ¿eh? Es muy difícil, pero yo creo que una de las cosas que te enseñan en la escuela de leyes es que los problemas se tienen que quedar en el trabajo y a tu casa tienes que llegar sin esos problemas profesionales que desde luego necesitan una atención, pero que termina cuando cierras la puerta de tu oficina y vas rumbo a tu casa. Es difícil, sí, a veces dicen que somos un poco inhumanos porque nos olvidamos de todo, pero no es que nos olvidemos, es que necesitamos disgregar nuestra vida personal de nuestra vida profesional. Ya lo creo. Ahora bien, me están diciendo, por ejemplo, para la donación de órganos en vida y obviamente cuando se pasen en la muerte, ¿cómo procede eso? ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, dentro del mismo documento de voluntad anticipada existe la posibilidad de hacer la donación de órganos. Entonces, dentro de ese mismo documento tú puedes manifestar tu deseo de que tus órganos sean donados para los fines que tú determines, ¿no? Que pueden ser de estudios, pueden ser de trasplantes, en fin, de lo que tú determines. Queda plasmado en tu documento de voluntad anticipada y por lo tanto los médicos ya saben qué tienen que hacer. ¿Y se puede hacer en forma conjunta el testamento y la voluntad anticipada? Bueno, son documentos distintos, habría que hacer dos actos separados porque una cosa no tiene nada que ver con la otra relativamente, o sea, una cosa es para después de la muerte y la voluntad anticipada es cuando uno está enfermo pero vivo. Entonces son cosas distintas, pero sí se pueden hacer. Yo he hecho varias veces testamento y voluntad anticipada de una misma persona, el mismo día, simplemente hago una escritura primero y luego hago la otra. Ok, ahora también lo que me están preguntando, y para hacer donación de órganos en vida, ¿también hay que ir con ustedes, con los notarios? Bueno, ahí existe un organismo que se encarga del control de todo esto. Hay que acudir con ellos más que con el notario para hacer los trámites necesarios para la donación. Ok, otra de las cosas que, y ya nuevamente agradezco a la gente esta gran participación, otra de las cosas que me están preguntando es, en un momento dado, cuando uno no sabe dónde está el testamento, sabemos que hay un registro a nivel nacional, etcétera, pero ¿sirve de algo tener el ejemplar en tu casa y llevártelo o hay que proceder? Pues mira, es bueno tenerlo y todo lo que siempre les digo yo a mis clientes, a mis hijas les he dicho, este cajón que está aquí atrás, donde está con llave, ahí están todas mis cosas importantes, entre otras mi testamento, mi voluntad anticipada, todo lo que se necesite el día de mañana. Entonces es bueno tenerlo, pero si no lo tienes no pasa nada. Al momento de fallecer, cuando se abra la sucesión, se pide un informe. Y el primer informe que se pide es al Archivo General de Notarías para que diga si hay o no hay testamento. Aunque se pide al Archivo General de Notarías del lugar donde falleció la persona, este documento se replica en toda la República y nos dicen si hay o no hay testamento otorgado en alguna entidad federativa. Entonces, lo que es un poquito más complicado porque hay que localizar el testamento, luego hay que pedir la copia al Archivo General de Notarías del testamento, pues, se complica un poquito más, pero no tiene mayor trascendencia. Excelente. Nos están comentando si ya tienes en este momento el conocimiento de los precios que va a tener en la jornada de septiembre el testamento. Fíjate que sí, tengo por aquí un dato que me hicieron llegar del Colegio de Notarios de que nuestro testamento este año va a tener un costo de 1,680 pesos, que es el testamento universal. Y va a haber, obviamente, me imagino que dentro de los programas que va a haber para estos adultos mayores de 65 años, que estén en estado de necesidad, un costo reducido a 560 pesos.
Entonces, más o menos en ese orden va a andar el costo de los testamentos este año. Una pregunta, ¿cómo justificas o cómo acreditas que estás en una necesidad económica fuerte como para que te den este descuento? Eso lo hacen ante la Dirección General de Regularización Territorial, que es el organismo del gobierno de la ciudad que se encarga de turnarnos a nosotros las solicitudes de testamento, que obviamente ya son filtradas por ellos. Son gente que ha demostrado la necesidad que tiene del apoyo para el otorgamiento de su testamento, y el Colegio de Notarios tiene convenios firmados con esta Dirección General de Regularización Territorial para el otorgamiento de los testamentos. Excelente. Y también me están comentando, ¿lo de voluntad anticipada también en esa jornada entra o no entra? Bueno, no es parte del septiembre, mes del testamento. Nosotros tenemos también marzo y abril como meses de la voluntad anticipada. En esos 2 meses hacemos todavía un descuento mayor a la gente para que haga su voluntad anticipada, y también damos una atención con horarios un poquito más amplios para poderlo recibir y otorgar ese documento de voluntad anticipada. Pero esto es en marzo y abril de cada año. Perfecto. Y para la gente que nos está viendo, estamos ya unos cuantos días de iniciar, casi 20 días para arrancar septiembre. Sigan las cápsulas de Wow TV y ahí les estaremos informando de los precios para que ustedes no pierdan esta oportunidad de ir y tramitar su testamento. Eric, algo que te comento y me llama mucho la atención. Sabemos que durante las jornadas notariales se dan cierto tipo de facilidades y a veces se dan algún tipo de promociones, si lo quisieras llamar así, o descuentos para quien quiera escriturar su casa o para quien quiera hacer algún tipo de gestión. ¿Nos puedes platicar más de eso, sobre todo aprovechando que la gente nos está viendo? Sí, fíjate que las jornadas notariales en un inicio no tenían ningún descuento fiscal. Todo era nada más una reducción de honorarios de los notarios, que es la parte mínima del costo de una escrituración. Lo importante son los impuestos. Después de varios años de negociaciones con la autoridad, llegamos a la conclusión de que si no había esos descuentos fiscales, no de mucho serviría la jornada notarial. Entonces se tomó la determinación de hacer descuentos en los impuestos y derechos de acuerdo al valor catastral del inmueble. Si había un valor catastral de, por decirte algo, 700,000 pesos, bueno, a lo mejor el descuento era de 60%, 80%, y así la gente se animaba a ir haciendo sus escrituras, lo cual ya era bueno, era mejor que lo que teníamos al principio. Pero todavía mejor, hace un par de años, 3 años, el gobierno de la Ciudad de México incorporó la jornada notarial en el Código Financiero. De tal manera que ahora ya no tenemos que saber si va a haber o no va a haber descuentos. Va a haber descuentos porque están en el Código Financiero. Lo que tenemos que esperar es nada más saber cuáles son los parámetros, pero de que va a haber descuentos, los va a haber. Y eso ha provocado que la jornada notarial tenga una gran aceptación y que muchas escrituras de transmisión de propiedad, de regularización de propiedades, se hagan precisamente a través de la jornada notarial. Perfecto. Nada más para que la gente que nos está viendo lo sepa, se les apoya en lo que son compraventas, se les apoya en testamentos, en voluntad anticipada. ¿En qué otros instrumentos se les apoya? Bueno, en la jornada notarial no solamente son compraventas, pueden ser donaciones, pueden ser adjudicaciones por remate, pueden ser adjudicaciones sucesorias dentro del programa de sucesiones que tiene el gobierno de la ciudad. En todos esos programas hay un importante descuento en honorarios del notario, pero también en los casos que así suceda o que así se requiera, en el pago de los impuestos y derechos correspondientes. Perfecto. Me están escribiendo de una universidad para decirme, oye, ¿cómo podemos difundir este tipo de jornada con nuestros alumnos? ¿Tenemos que coordinarlo a través del colegio? ¿Tenemos que esperar nada más la publicación oficial de que se haga en los medios? ¿O cómo podemos ir tratando de difundir esto? ¿Cómo le hacemos? Mira, casi siempre en septiembre se hace una publicación a nivel nacional, pero en caso de que la universidad esté interesada en que se haga un programa en el que participe el Colegio de Notarios, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55 11 18 19. En este teléfono, que es el del Colegio de Notarios, ahí nos podemos organizar y planear con la universidad algo que pudiéramos hacer. Perfecto. Un favor, ¿puedes repetir el número pero con el 55 para que sean los 10 dígitos? Es 55
55 11 18 19. Perfecto, ahí ya pueden directamente dirigirse. Otra de las cosas que me están preguntando y dicen, oye, la gente que tenemos, por ejemplo, en asilos o bien en hospitales que obviamente ya son mayores, etcétera, ¿se pueden acoger a este beneficio? Y me imagino que sí, pero en ese tipo de situaciones, ¿ustedes podrían ir o que se coordinen con el colegio para que manden una cuadrilla a atender a la gente, o cómo se podría hacer? Ahí lo importante es que hablen con el notario de confianza, con el que tengan trato y puedan organizarse para hacer una visita y ver cuál es el caso. Aquí lo que te comento, lo importante para el notario es ver si la persona que va a hacer el testamento está en posibilidades de hacerlo o no, si mentalmente, si sus facultades físicas y mentales se lo permiten o no. Entonces, ahí en este caso, desde luego que lo ideal sería que el notario fuera al asilo a hacer el testamento, pero primero hay que ver si se puede hacer el testamento o si no se puede hacer ya el testamento. Excelente. Y también a las personas que nos están escribiendo de los sindicatos, pues ya saben, esta campaña nacional, apúntense, y si tienen alguna otra inquietud, directamente diríjanse a el Colegio de Notarios. Otra de las cosas que me están comentando, a nivel, ustedes hacen una publicación, etcétera, pero en dónde, cuando vayan las personas a la notaría o lugar, ¿tienen que llegar esta publicidad o ya entienden perfectamente que es parte de? No, ya todos estamos enterados de que septiembre es el mes del testamento. No tienen que llevar absolutamente nada de esto a la notaría, simplemente llevar su identificación oficial con fotografía para que el notario pueda cerciorarse de su identidad y hacerle su testamento. Eric, me está diciendo la gente, ¿cómo le haces para convencer? Así me dice, ¿cómo le haría para convencer a mi padre para que se anime a hacer el testamento y no piense que lo estoy condenando a muerte? Fíjate que ese es un tema también, es muy delicado, ¿no? Porque cuando llegas a hablar de testamento con un familiar, lo primero que piensan es, ya quieres que me muera para que recibas tu herencia. No, yo creo que lo primero que hay que hacer es decirle por qué se lo estás diciendo, ¿no? Decirle, mira, no queremos tener problemas el día de mañana, que espero que sea dentro de muchos años, que tú faltes, que los bienes pasen a quien tú digas, no a quien yo diga, a quien tú digas, pero que sea claro para que no evitar problemas en la familia. Yo creo que eso es una labor que tiene que hacer el hijo con mucha mano izquierda con el papá, porque para evitar que haya esa confusión de ideales. Perfecto. Y mira, nuevamente, honor a quien honor merecen. Me dicen, qué hombre tan accesible, profesional, serio y sobre todo su trato es acogedor. Con él no dudaría en hacer mi testamento. O sea, ya la gente te está conociendo y se está admirando de la persona que eres. Y aquí, Eric, una pregunta. Me dará mucho gusto atenderlos. Y una pregunta que te lo digo. Normalmente, tú lo decías, es mucha formalidad el notario, mucha seriedad. Pero contigo tú has logrado romper eso. ¿Es algo que surja de ti o es simplemente lo que quisiste evitar? No, fíjate que es mi forma de ser de toda la vida. Siempre, así como estoy platicando contigo, platico con todos mis amigos, mis clientes, y tengo esa facilidad de ser empático con la gente. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho durante estos 37 años ya de notario, a tener una gran cantidad de clientes que son mis amigos y de amigos que son mis clientes, y que realmente los aprecio más como personas que como lo que pudieran ser un solicitante del servicio notarial. Oye, ¿y de tus hijas, alguna de ellas ha querido seguir tu trayectoria a ser notaria? No, las tres quisieron ser abogadas, pero ninguna quiso ser notaria. Qué curioso. ¿Y tu sobrino tampoco? Tampoco. Todos están metidos en los despachos de esos que tienen nombres muy raros. En esos despachos andan todos metidos. No, qué padre. Y la verdad es que te notas alegre, te notas con la disposición, reitero, lo cual agradecemos. Y otra de las cosas, nos comentabas que tú habías jugado, bueno, afuera del aire, que habías jugado fútbol americano. Uh-huh. En el fútbol americano, si hay algo que destaca, es espíritu de equipo. Es decir, si yo fallo una bloqueada o una tacleada, seguramente mi compañero no la va a pasar bonito.
claro. Ese compromiso que tienes como equipo, ese compromiso que tienes en lo social, ¿cómo lo haces para permearlo con la gente que colabora contigo? Pues fíjate que procuro tener un trato muy amigable con la gente que me hace el favor de ayudarme con mi trabajo diario. Y he hecho buenos amigos dentro de la gente que ha trabajado conmigo. Incluso hay varios que ya han salido, que terminaron su carrera y que decidieron buscar otros caminos. Y aún me siguen procurando, me siguen viendo. Y eso me da mucho agrado. Cuando llega uno de mis ex pasantes y me dice, ahora soy director jurídico de no sé qué, ok, qué bueno, felicidades. Y me da gusto de que algo de lo que aprendiste aquí te haya servido. A ti te tocó tener un gran maestro, un mentor en Cecilio. Uh-huh. ¿Has sido mentor ya de alguien que ya sea notario? Fíjate que no he tenido esa suerte. Tengo un abogado que ya es aspirante, que trabajó conmigo y ahorita estoy viendo que ya otro se va a presentar al examen de aspirante. No he tenido suerte en ese aspecto, pero espero que en poco tiempo decir, ahora sí, ya tengo un notario salido de esta notaría. Oye, ¿y algún corredor que haya salido contigo? Que haya estado conmigo, bueno, no precisamente conmigo, pero lo conocí muy joven y lo conocí trabajando, es Mauricio Oropesa, que estuvo conmigo en la notaría con Sotoborja y Cecilio. Ahí tuve el honor de conocer a Mauricio, nos hicimos grandes amigos, obviamente su papá era buen amigo mío, y con Mauricio he tenido una amistad de muchos años y me da mucho gusto saber que es corredor y que le va muy bien. Claro que sí, un abrazo a Mauricio Oropesa. Pues la verdad, Eric, te agradecemos mucho esta disposición que has tenido. Nosotros vamos, como medio de comunicación, vamos a estar difundiendo los servicios que se dan, no solo en septiembre, no solo en las jornadas de voluntad anticipada, sino en general tratando de concientizar a la gente de lo importante que es el testamento. Más vale ahorita quizá un desaguisado que al rato una confrontación familiar que acabe con eso, con la familia. Entonces, exacto. La verdad, valoramos mucho esto, agradecemos también las facilidades que el colegio nos ha dado y solo me tocaría hacer dos preguntas, Eric. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un mexicano comprometido con mi país y con mi sociedad. Y me siento honrado de pertenecer a un gremio que es de la mayor excelencia posible, que es el Colegio de Notarios. Me siento muy agradecido con esto y con la vida porque me ha permitido realizarme en el campo profesional y en muchos otros campos, y que espero que el día de mañana, cuando deje de estar aquí, al menos deje un hueco en el que la gente me recuerde. Excelente, y ojalá que sí sea así. Y la última pregunta que te pediría es que si algo me ha tocado ver en estos 2 años o 3 años es que cada vez hay más abogados que quieren estudiar derecho, que quieren, se motivan con la justicia, etcétera, pero curiosamente como que ven de lejos la figura de la fe pública. Uh-huh. También me toca ver a estudiantes de derecho que tienen muchas inquietudes sobre el derecho, porque dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué nos sirve estudiar si cuando salgamos todo se va a arreglar con una mordida? Y el tercer punto es que en este tipo de los que están en la secundaria y en la prepa, que ya van a escoger carrera, ven la crisis política, económica, social que se vive y de repente dicen, ¿sabes qué? ¿Realmente vale la pena estudiar? Por ese sentido, yo te pediría de favor que hablaras ahora a la cámara y les dijeras por qué es bonito ser abogado. Pues mira, es bonito ser abogado porque no hay nada más importante en este mundo que la justicia. Y no hay nada más importante que la seguridad jurídica. No importa los tiempos, esos van y vienen, cambian. Lo que importa es que la esencia del ser humano es buscar esa justicia. Así ha sido durante muchos siglos y lo seguirá siendo, independientemente de quiénes estemos al frente de esto. Muchas gracias. Y ya nada más la última, yo te pregunto, ¿cómo ser un ciudadano consciente, un ciudadano y no morir en el intento? Pues mira, yo creo que volteando para todos lados, la realidad de nuestro país amerita que estemos atentos a lo que está pasando y que tratemos de ser
empáticos con nuestros compatriotas y con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para que veamos que nuestro país necesita muchas cosas para salir adelante. Muchísimas gracias, Eric. Lo mejor, gracias por esta disposición. Seguramente no será la primera vez que estás con nosotros. Te agradecemos mucho. Yo te agradezco a ti, Alejandro, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Hemos tenido una gran charla con Eric Pulliam, notario 196 de la Ciudad de México. Y ya saben, en ustedes está tratar de ahorrarles un gran problema a su familia, buscando la unidad desde ahora, haciendo un testamento. Muchas gracias y esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Wow.